Ejercicio UCR. Mariela numera consecutivamente las páginas de un cuaderno, empezando con 1 en la primera página. En el proceso de numeración utilizó 187 dígitos. ¿Cuántas páginas tiene el cuaderno? Bueno, es evidente que siempre que se comienza a numerar un cuaderno o un libro, se empieza con la página 1 y se le escribe el número 1. La página 2 se le escribe el número 2. La página 3 se escribe el número 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí lo importante es saber que ella utilizó 187 dígitos. Esto no quiere decir, primero que todo, no quiere decir que son 187 páginas. En realidad, los dígitos se toman como las cifras, los dígitos individuales que se utilizan. Por ejemplo, en las páginas del 1 al 9, solo utilizo 9 dígitos. Porque del 1 al 9 son números de un dígito todos, ¿sí? Del 1 al 9 tuve que haber utilizado solo 9 dígitos, que son los números exactos del 1 al 9. Luego, de la página del 10 en adelante, son páginas de 2 dígitos. Es evidente porque el número 10, la página 10, se necesitan 2 dígitos para conformarla, el 1 y el 0. La página 11 se necesitan 2 dígitos, el 1 y el 1. La página 12 se necesitan 2 dígitos, el 1 y el 2. Y ahí sucesivamente son páginas de 2 dígitos del 10 en adelante hasta llegar a máximo 99. Ya vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver qué pasa, pero por supuesto que sería llegar hasta la página 99 para que sigan siendo de 2 dígitos. Ya casi nos daremos cuenta si hay que traspasar a páginas de 3 dígitos, es decir, a la página 100 en adelante, que ya serían de 3 dígitos. Ya vamos a ver qué sucede con eso. Entonces aquí lo importante es que como se utilizan 187 dígitos, pero ya tenemos 9 dígitos, que son las páginas del 1 al 9, entonces sería como interesante aquí lo astuto, aquí lo conveniente es tomar 187 y restarle 9 para saber cuántos dígitos quedan en lo que son páginas del 10 en adelante, para saber cuántos dígitos quedan, sí, en páginas de 2 dígitos, porque le estoy restando 9, 187 menos 9, que son las páginas del 1 al 9, que son los dígitos que se utilizaron solo en páginas de un dígito exacto. Entonces, bueno, 187 menos 9, 178. Debemos tener muy claro qué significa este 178. 178 son la cantidad de dígitos que se utilizó en páginas de 2 dígitos, porque 187, que era el total de dígitos que se utilizó, le quitamos los 9 dígitos que eran en páginas de un dígito, y las únicas páginas que iban a ser de un dígito eran del 1 al 9. Es evidente que después del 10, de la página 10 en adelante, van a ser páginas donde se utiliza 2 dígitos. Entonces era muy astuto a 187 restarle 9 porque me iba a quedar la cantidad de dígitos que se utiliza en páginas que no sean de un dígito, es decir, en páginas de 2 dígitos. Entonces 178, sí, son los dígitos utilizados en páginas de 2 dígitos. Ahora hay algo muy evidente. 178, está bien, son las páginas, son los dígitos utilizados en páginas de 2 dígitos. Y si yo quiero saber cuántas páginas son, es evidente que cada página de 2 dígitos tiene 2 dígitos. Eso es algo muy evidente, muy obvio. Entonces 178 es la cantidad total de dígitos en páginas de 2 dígitos. Para yo saber cuántas páginas son en realidad, no es que sean 178 páginas de 2 dígitos, sino que 178 habría que dividirlo entre 2, porque 178 es el total de dígitos utilizados en páginas de 2 dígitos y cada página de 2 dígitos tiene 2 dígitos. Si yo divido 178 entre 2, me va a dar cuántas páginas son de 2 dígitos. Entonces, si resolvemos 178 dividido entre 2, daría 89. Y bueno, muy importante, 89 son las páginas que hay de 2 dígitos. Sí, las páginas del 10 en adelante, es decir, páginas de 2 dígitos, se tuvieron que haber utilizado 89. En estas páginas del 10 en adelante, que se utilizaron 178 dígitos, pero eso equivale a 89 páginas. Sí, porque 178 dividido entre 2 da 89. Vamos a reforzar eso.
Tenemos páginas de 2 dígitos, del 10 en adelante, y se están utilizando 178 dígitos. Cada página de 2 dígitos tiene 2 dígitos. Por lo tanto, si el total de dígitos utilizados en páginas de 2 dígitos es 178, es lógico que la mitad sea la cantidad de páginas, porque por cada página de 2 dígitos hay 2 dígitos. Entonces, 178 se divide entre 2 para saber las páginas utilizadas. Entonces, ya finalmente, en las páginas del 1 al 9, donde se utilizaron 9 dígitos, pero en las páginas del 1 al 9 hubieron 9 páginas. Es evidente que son 9 páginas porque son las páginas del 1 al 9, utilizando 9 dígitos porque son páginas de solo una cifra. Luego, en las páginas del 10 en adelante, que se utilizaron 178 dígitos, pero ya acabamos de reforzar, ya acabamos de verificar que en realidad fueron 89 páginas las que se utilizaron ahí de 2 dígitos, 89 páginas en total. La pregunta es que ¿cuántas páginas tiene el cuaderno? Entonces, en este caso, simplemente es sumar las 9 páginas, que son páginas de un dígito, más las 89 páginas, que son en páginas de 2 dígitos, y eso nos suma 98. 9 más 89 nos suma 98. Por lo tanto, el libro tiene 98 páginas. Era evidente que el libro no pasaba a páginas de 3 dígitos. Primero por las opciones, porque ninguna de las opciones se pasaba de 100 o más de 100, ¿sí? Entonces, era evidente que las 178 dígitos que habían sobrado después de que a 187 le restamos 9 y nos dio 178 dígitos, era evidente que eso iba a ser solo en páginas de 2 dígitos. Nunca iban a haber páginas de 3 dígitos. Además de que como 187 dígitos, bueno, quitándole las 9, nos dio 178, entonces no llega ni a 200, porque para que hubieran 100 páginas tenía que llegar por lo menos a 200, ya que la mitad de 200 hubiera sido 100, y ya ahí sí sería como páginas de más de 2 dígitos, páginas de 3 dígitos. Pero bueno, viendo las opciones también, en las opciones nos dábamos cuenta que máximo eran 99, veamos que pues era 98, 97, 96 y 95. Entonces, sí, la respuesta a la opción B. El libro tiene en total 98 páginas, las cuales son 9 páginas de un dígito y 89 páginas de 2 dígitos, para un total de 187 dígitos, pero hay 98 páginas en el libro.